Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Alejandra Rodena. Fue jueza penal, fue vicegobernadora de la provincia en la gestión anterior. Actualmente es diputada provincial por el PJ. Muchos temas para hablar con ella sobre la situación de la justicia, esta tensión entre el gobierno provincial y el Poder Judicial. Vamos hacia determinadas reformas importantes para la provincia. Bueno, mucho para conversar con Alejandra. Alejandra, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿A dónde tengo que mirar? Mírame a mí, conversamos tranquilos. Hace mucho que no ando por los medios, entonces ya me olvidé a qué cámara tengo Lo agradecemos que hayas venido, conversamos tranquilos. Alejandra, a ver, conoces los dos lugares del mostrador, la justicia, conoces el mundo de la política. ¿Cómo ves esta tensión que hay entre el gobierno provincial, entre Puyaro y el Poder Judicial y la Corte en particular? Creo que algunas gestualidades que se están dando en la Argentina de hoy son innecesarias. Tengo la impresión que, a ver, si yo tuviese que... Cuando me decís que conozco... como si fuesen los dos lugares del mostrador. En realidad me parece que no hay mostrador y tampoco hay dos lugares. Me parece que lo que hay es una forma de concebir la relación entre los poderes que particularmente a mí me parece que o me hace cierto ruido o me parece que es innecesaria. ¿Por qué? Cuando hablo de las gestualidades innecesarias, porque yo, mira, creo que la institucionalidad de la provincia de Santa Fe merece, en un momento como este... Cuando uno habla tanto de la institucionalidad, la gente se debe cansar, ¿no? Porque la gente está yendo hoy al supermercado y no le alcanza la plata, porque tiene que pagar las tarifas y el dinero no alcanza, porque está ante la eventualidad de un posible recorte en sus haberes de activos y de jubilados, porque los jubilados nacionales están siendo recortados, porque está más que claro que la Argentina está viviendo un proceso de amesetamiento de la curva inflacionaria, pero de recesión y en todo caso la devaluación que vivimos a principio del año pasado fue lo suficientemente fuerte, digamos, del 2024. Las primeras medidas del gobierno nacional hirieron, creo, de muerte el bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, de las pymes. O sea, me parece que no hay sector que hoy no sienta este estancamiento de la economía. La pérdida del nivel adquisitivo del salario, o sea, situaciones urgentes que me parece que desde la política hay que atender. Y me parece que lo que la política le sigue mostrando a la sociedad es un escenario de crispación, de tensión y en todo caso donde la institucionalidad está puesta, diríamos, en crisis. La gente, la sociedad tiene una mirada de reproche sobre la política o en todo caso de pedido de respuestas hacia la política. Le está exigiendo a la política, no solamente al peronismo, a la política en general, una profunda autocrítica. Esto que aparece en mi ley acerca de la casta, la idea de la casta, qué representa la casta, tiene un anclaje social, claramente, si no, no lo utilizaría como lo utiliza. Entonces, me parece que la provincia de Santa Fe, que siempre tuvo un diálogo institucional muy virtuoso entre los poderes, y cuando yo digo diálogo, no digo connivencia, digo diálogo. Digo, bueno, a ver, tenemos que formular o en todo caso necesitamos de una herramienta legal, de una herramienta normativa. Bueno, el Ejecutivo manda un proyecto, genera diálogos con sus legisladores, pero también con los legisladores de la oposición. Hay que hacerse cargo de los déficits que existen en el Poder Judicial porque el servicio de justicia es deficitario no por la gente que está dentro del servicio de justicia, sino porque está colapsado el reclamo social hacia la justicia. Entonces me parece que en momentos como este, donde la sociedad está enojada, crispada, dolorida y legítimamente reclamante de soluciones, a mí me parece que mostrar, en todo caso, esas tensiones es absolutamente innecesario. ¿Te parece que el gobierno, estamos hablando siempre de la provincia, ¿no?, busca subordinar a la justicia, colonizarla de alguna manera? Mira, ¿Qué mirada tenés de eso? A mí, que estuve en la justicia y muchos años de mi vida, para los que me están escuchando, yo ingresé al Poder Judicial cuando tenía 21 años, empleada raza, empleada de esas que entregaban los expedientes en la mesa de entradas, o sea que hice toda mi carrera como empleada, después como funcionaria, hasta que recién en el año 2000 fui elegida jueza penal de la provincia. Entonces, me parece que lo que necesitamos es un poder judicial plural. Es un poder, bueno, si vos me lo preguntás a mí, que soy una mujer con una trayectoria dentro del campo del feminismo, de un feminismo, digamos,
por decirlo, respetuoso y abierto. No es porque no haya un feminismo que no lo sea, pero de un feminismo respetuoso y abierto, porque aparte no soy una joven que abraza el feminismo desde ahora. Lo hice toda mi vida y lo hice además desde la universidad. Entonces, eso que hablamos siempre, la perspectiva de género, la pluralidad de voces dentro del Poder Judicial, me parece que uno no puede, cuando llega al poder, querer un Poder Judicial a su medida. Tiene que dejar que el Poder Judicial exprese la variedad de las expresiones que se dan por fuera de la sociedad, que sea variopinto, que sea representante o sea la representación de diversas formas de concebir a la justicia. Yo creo que alguna vez lo he conversado con vos, yo no creo en los jueces neutrales, yo creo en los jueces imparciales, en los jueces que tienen que llevar adelante una resolución de un conflicto, tienen que tener, obviamente, ponderar las situaciones que se dan en pugna. Eso es la imparcialidad. La neutralidad es otra cosa. Entonces, el que llega con una carga emocional, emotiva, política, con una historia. Uno no puede, y utilizo tu término, colonizar al Poder Judicial. Porque ahí es cuando no te sirve el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser una usina en la cual, de alguna manera, las ideas que están vibrando en la sociedad sean las que, de alguna manera, después generen una resolución de los conflictos. Alejandra, esto que pasó con la conformación de la Cámara de Ejecución Penal, que se discutió mucho con los pliegos, sobre todo el de Origot y el de Pueyrredón. Bueno, es que... ¿Te parece, perdón, es como un caso testigo, sobre todo para lo que viene? Es un caso testigo. ¿Sabes por qué es un caso testigo? Porque no está en crisis la figura del fiscal Pueyrredón o de la fiscal Origot. Cualquiera puede hacer mal un examen. Yo, de hecho, he rendido muchos exámenes en mi vida, incluso en la universidad, y también fuimos la primera generación de jueces que pasó por la selección del Consejo de la Magistratura, y podés hacer un mal examen. Esto le puede pasar a cualquiera, aún de gente que está muy, muy formada. Pero también es cierto que hay una norma, y hay una normativa que hay que cumplir. Y me parece que cuando el ministro de Seguridad, a quien le tengo mucho respeto, a Cococcioni, porque en todo caso en su momento fue director de servicio penitenciario cuando yo era jueza, o sea que nos hemos conocido mucho, que tiene una posición ideológica respecto a la persecución penal, al tratamiento de la cuestión penitenciaria, muy distinta a la mía. De hecho, yo no voté ni la ley de ejecución penitenciaria, me abstuve, hice algunas críticas en el recinto sobre la ley de inteligencia que mandó el gobernador al recinto, no me manifesté a favor de la ley de narcomenudeo, porque considero que la ley de narcomenudeo termina sancionando o en todo caso excluyendo del sistema al último eslabón de la cadena, y más, mira, abonando a esta teoría de que el Poder Judicial tiene que ser robusto e independiente, el Poder Judicial tiene que tener recursos para ser robusto e independiente. Entonces, esta suerte de lógica de la sumisión, ¿no? De la subordinación, de querer avanzar sobre la división de poderes, a mí me parece cuanto menos que es peligrosa. Tan peligrosa como la foto del preso arrodillado a lo Bukele. Lo que no invalida la situación real, que es la de controlar el sistema penitenciario. Yo con esto no estoy diciendo que el modelo penitenciario tiene que ser un modelo de descontrol. Ahora, la sobreactuación de arrodillar a un preso, de vestirlo de naranja, de verde, de rosa, no sé de qué color lo van a vestir, para generar un efecto hacia afuera, efímero por otro lado, me parece que no tiene sentido. Hablabas de la situación de las cárceles, bueno, toda una serie de iniciativas que el gobierno dice, bueno, con esto logramos bajar los homicidios en Rosario 1/3 de los que había el año pasado. ¿Por qué pudo Puyaro y no pudo el peronismo? Perotti con sus distintos ministros de seguridad que recorrió como todo el Spinelli ideológico. Acá es donde, hablando de autocrítica, hubo un momento de mi gestión como vicegobernadora, te diría promediando el segundo año, donde yo tomé una distancia, fue una decisión clara, de las políticas del Ejecutivo, ¿no? Y me dediqué a presidir el Senado. Que con eso tenía mucho, porque estábamos en plena pandemia y había que, en todo caso, administrar los comités de crisis, había que generar... Viste que la pandemia no se habla, es una cosa que todavía no estamos pudiendo Fingimos demencia. Estamos hablando, nos estamos enterando de algunas cosas muy horribles en relación a la pandemia y algunas acciones que se tomaron que no fueron las correctas, obviamente.
y que yo también rechazo y desdeño, pero digo, de todo aquello, de todo lo virtuoso de la pandemia que fue cómo se comprometió el sector público, cómo se comprometieron los médicos, cómo se comprometieron los maestros y cómo se comprometió la buena política. Yo presidí un cuerpo de 19 senadores de distintos signos políticos que tuvieron un compromiso territorial fenomenal con la pandemia, de que las cosas llegaran, de que los pacientes de los distintos departamentos estuviesen atendidos, de diálogo con la entonces ministra de Salud, de cercanía y de empatía con la gente que lo sufría. Bueno, de eso también hay que hablar, ¿no? Así que yo en ese momento me dediqué a ser presidenta del Senado. No me sentí, si tuviese que mirar para atrás, no me sentí parte de las decisiones del Ejecutivo. Y en materia de seguridad tuve una mirada bastante crítica en relación a las acciones que se llevaron en ese momento. Casi en títulos, ¿qué falló? Yo creo que hubo un desconocimiento. Mira, cuando vos tenés a cargo de las carteras de seguridad a personas que pueden ser muy formadas técnicamente, te digo hasta con una coincidencia en términos ideológicos acerca de lo que yo pienso, de lo que debe ser la persecución penal, lo que deben ser los dispositivos de control y de sostén, que no estén dentro del núcleo duro de la ratio penal, sino que tienen que ver también con el abordaje social, con el abordaje interdisciplinario, con el control del territorio, con el diálogo con el territorio. No se puede ser ministro o ministra de Seguridad sin tener un vínculo afiatado con el territorio, porque Santa Fe es una provincia diversa, heterogénea. Los delitos que suceden en el norte de la provincia no son los del sur, porque la demografía es distinta, porque la morfología, porque la composición social es diferente, porque en todo caso la provincia tiene una zona más rica, menos rica, más próspera, con mayor diversidad cultural, con menor diversidad cultural. Todo eso a la hora de la composición del delito hay que tenerlo en cuenta. A mí me parece que eso no se hizo en las distintas gestiones de los ministros que hubo, y además se buscó, me parece también, una sobreactuación innecesaria. Volvemos sobre las gestualidades innecesarias. Yo estoy revisando mucho, porque creo que la política hoy requiere de funcionarios que trabajen en más silencio, de que trabajen con mayor contracción a aquello que les ha sido asignado por la voluntad popular, o en todo caso por lo que fueron elegidos. Y me parece que a veces las redes sociales, las luces de estos lugares, así generan como una especie de verborragia en todo caso, o de una necesidad permanente de estar convenciendo a un electorado que lo que está haciendo es mirando cada vez con mayores exigencias y con legítimas exigencias los roles de aquellos que tenemos que llevar adelante la cosa pública. Alejandra, hablando de electorados, el año pasado el peronismo de Santa Fe sufrió una derrota dura, perdió no solamente la provincia, sino que perdió el gobernador, que encabezaba la lista de diputados, perdió la mayoría de 28, que Bonfatti y Lifchitz sí lo habían podido conseguir. Y el peronismo está como en un proceso de reconfiguración importante. ¿Cómo ves que el peronismo santafesino puede volver a ser una alternativa en Santa Fe? Viste que es duro perder. Es duro perder en la vida, es duro perder las cosas que uno quiere, es duro perder las personas que uno quiere, y también son duras las derrotas políticas. Pero enseñan. Tenés dos alternativas. O crees que la culpa es del otro y que la responsabilidad de tu mala performance electoral la tiene la gente que está alrededor tuyo, o haces una introspección seria y profunda acerca de cuáles fueron los errores cometidos. Me parece que el peronismo, y no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional también, tiene la obligación histórica de hacerlo, porque la aparición de Milei en el escenario nacional es la aparición de la no política, es la aparición ya sabemos, de un discurso de odio, de un discurso crispado, de un discurso cruel, que no es solamente un discurso, es discurso y acciones. O en todo caso, para los que sabemos algo de la teoría del discurso, el discurso es decir y hacer. Entonces me parece que nosotros encontramos una forma, luego de una derrota que fue muy dolorosa. Yo tengo una historia dentro del peronismo, y entonces
me resulta imposible dejar de pensar que el peronismo siempre tiene una respuesta para cada momento histórico. Lo dieron muchas veces por muerto, no solamente al peronismo, sino a sus principales dirigentes. Es el movimiento tal vez más perseguido de Latinoamérica, porque yo creo que encarna un arraigo con la argentinidad muy profundo, de esto de poder comprender lo que necesita el pueblo argentino. Y me parece que en este momento el peronismo está en una suerte de alejamiento de esa sociedad reclamante. Con lo cual, que nosotros en Santa Fe hayamos podido reunirnos alrededor de una mesa, los representantes de todos los sectores, ya sea las organizaciones que conforman este variopinto arco de la militancia en Argentina, como el Movimiento Evita, como la Cámpora, como la Corriente, espero no olvidarme de ninguna, como los sectores, bueno, los movimientos sociales, claramente, las organizaciones sindicales, el territorio, aquellos que venían también de militar, digamos, de alguna forma, la figura del ex gobernador Perotti, los que teníamos un vínculo más fuerte con el territorio a través del Senado de la provincia, aquello que fue el viejo Nuevo Espacio santafesino, con sus intendentes y presidentes comunales que ahora han formado su propia agrupación, que todos hayamos podido confluir en una mesa, sentarnos, que se hayan elegido autoridades, que se hayan regularizado todas las departamentales de la provincia y que tengamos además una mesa política para discutir los grandes temas que nos atraviesan, para mí habla de una gran virtud por parte de los dirigentes que estamos allí y sobre todo de una gran humildad, perdimos y la derrota nos tiene que decir y enseñar y ayudarnos a reflexionar. Le tenemos que ofrecer a la sociedad, obviamente, una alternativa a este modelo, que yo creo que es un modelo provincial de subordinación al modelo nacional, por momentos sí, por momentos no. Hay una cierta pendularidad en el comportamiento del gobernador, que obviamente es una decisión política de la unión que él encarna, ¿no? del sector que él encarna. Convengamos que también las coaliciones no son fáciles, son complicadas. Nosotros ganamos en modo coalición y esa coalición fue difícil de llevar adelante, pero no hubiese sido imposible si hubiese habido, vuelvo sobre el tema de las gestualidades, mayor empatía, mayor agradecimiento por toda esa militancia que se movilizó luego de 12 años, que tanto hizo para que nosotros llegáramos a ganar la provincia y que tan decepcionada hoy está también, ¿no? Alejandra, gracias por venir esta noche a Mesa de Testigos. Quedó mucho por hablar, que seguiremos hablando en una próxima invitación. Vengo a la próxima y charlamos sobre otras cosas. Lo único que te quiero decir, a manera de final, es que se va a discutir esta semana la reforma previsional en la provincia de Santa Fe. Y que ahí hay una especie de link que en todo caso yo ya me he manifestado públicamente con el veto que mi ley produce a la ley de movilidad jubilatoria a nivel nacional y que en ese veto veta también un artículo muy importante para la provincia, que es el artículo que le permite a la provincia cobrar lo que tiene que cobrar, porque se quedó con su caja de jubilaciones, y esto fue un gesto muy virtuoso en su momento, y bueno, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque consideramos que obviamente ese ajuste no puede recaer ni sobre los activos, que menos ganan, ni sobre los pasivos, obviamente, y que la provincia tiene que reclamar lo que es suyo. Santa Fe es muy rica, y así lo ha dicho el ministro de Economía. Estamos en una etapa superavitaria. Entonces, si estamos en un momento de superávit, no podemos pedirle a la gente que, además de las consecuencias de los recortes que ha vivido a nivel nacional y de los ajustes que se han dado a nivel nacional, se ajuste también en la provincia. Con lo cual, mi posición frente a la reforma previsional es un no rotundo. Está claro. Gracias, Alejandra, de vuelta por venir. Gracias a ustedes. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigos.